Tengan muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. De verdad que fue un gozo cuando Yadín extendió la invitación a un servidor para compartir la palabra junto a ustedes. Quizá muchos no me conocen. Mi nombre es Manuel, como comentaba el pastor Yadín, y ah, el Señor en su misericordia permitió que yo creciera aquí en el ministerio de la Iglesia Bautista Cristiana durante muchos años. Mis abuelos y mi madre vivían en el local de la iglesia, al lado de la Zoom, en aquel entonces, doña Inés y don José, como cariñosamente le llamaban. Y yo recibí mucha instrucción de muchos de ustedes. Creo que tengo una oreja más grande que otra, de tanto que me la alaron. Pero el Señor en su misericordia nos ha permitido ahora crecer, madurar, aún mucho por crecer, pero al mismo tiempo estamos sirviendo ahora en una iglesia bautista en un suburbio de Chicago llamado Joliet. Tenemos allí 2 años, es una iglesia relativamente joven, tiene 6 años de fundada. Yo soy el segundo pastor allí. El primer pastor también era dominicano y se mudó al área de Pensilvania, y el Señor nos llamó allí a servir junto a mi esposa. Si ven a mi esposa, no está aquí, pero se llama Jennifer Sánchez y está allá con los niños. Tenemos a Josué, que tiene 3 años, es bien inquieto, bien carpetoso, salió la madre. Y tenemos también a Noemí, una hermosa bebé que significa dulzura. Noemí significa dulzura, y ella definitivamente rinde tributo a su nombre muy bien. Quisiera compartir, hermanos, brevemente unas palabras de agradecimiento a este ministerio y a ustedes como iglesia. Gracias por modelar, hermanos, la paciencia de Cristo y el sacrificio continuo para conmigo y mi familia durante muchos años. Definitivamente somos pecadores y pasamos por altas y por bajas como familia Sánchez en este ministerio, y ustedes han sido muy pacientes con mi mamá, con mi hermana, con un servidor durante todo este tiempo. Aquí crecí, me crié y literalmente viví junto a mi madre y mis abuelos en el primer local de la iglesia al lado de la Zoom, y en segundo local, ahora ubicado en la 27 de febrero esquina Caunabo. También el apartamento que está atrás fue hecho para mis abuelos, para que la familia Sánchez viviera allí. Así que yo aún en mi pensamiento y mi corazón no paso por alto la gran demostración de amor y sacrificio que ustedes como iglesia extendieron para con nosotros. Y le quiero dejar saber desde mi corazón que estoy muy agradecido por lo que el Señor ha hecho a través de ustedes. De igual manera, muchos de ustedes hicieron posible que yo me graduara del Colegio Bautista Cristiano con donaciones continuas que pagaban las cuentas del CBC, ya que nosotros éramos de escasos recursos. Muchos de ustedes sacrificialmente hicieron posible que también yo pudiera prepararme en los Estados Unidos a través de la beca que nos dio Northland, pero también la iglesia mensualmente apoyaba a un servidor con las necesidades que yo tenía ya en la universidad. Fueron ustedes, amada iglesia, los que continuamente oraban por mí durante mi tiempo de preparación teológica en los Estados Unidos. Fueron ustedes, amada iglesia, por los cuales yo doy gracias al Señor utilizarle a ustedes como instrumento de su gracia para invertir en jóvenes como un servidor para la gloria de Dios. Y fue la predicación de la palabra y el énfasis en las misiones de esta iglesia que el Señor utilizó para mover mi corazón a tiempo completo a servirle al Señor. Así que yo tengo mucho que agradecerle a ustedes, muchas caras nuevas, pero el cuerpo de Dios es uno. Gracias, hermanos. En la noche de hoy, después de haber estado aquí el domingo pasado y escuchar la idea de el tema del año, teniendo una perspectiva en lo eterno, no en lo presente, sino en lo eterno, y al recibir la invitación de los pastores aquí, el Señor puso en mi corazón un pasaje, un sermón que
espero que nos ayude entonces a continuar siguiendo el hilo de esta perspectiva eterna. ¿Cómo yo puedo, como cristiano, muchas veces no perder mi mirada en este tema que la iglesia está tratando de inculcar en sus corazones, en nuestros corazones? Y para eso quisiera que me acompañen al libro de Éxodos, capítulo 20, versículos del 1 al 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Éxodo 20, del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar. Padre, una demostración más de la gracia tuya y del poder que usted tiene, Señor, para cambiar corazones como los de un servidor. Y con mucha humildad, Señor, con mucho gozo, me presento aquí delante de mis hermanos y hermanas en Cristo, deseosos de que su palabra, Señor, impacte cada uno de nuestros corazones en esta noche. Que tengamos un sentir de humildad y de compromiso al reconocer que servimos a un Dios que es único, que no hay nadie como Él. Y que inclinemos nuestros corazones y que nuestra perspectiva, nuestra mente, nuestra visión, nuestro dinero, nuestros sueños sean bañados por el bendito plan de Dios de esparcir y crecer su evangelio por todo el mundo y aquí localmente. Te necesitamos, Padre. Úsanos. Que nosotros, Señor, menguemos y que tú crezcas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. En la noche de hoy quisiera hablar sobre los ídolos del corazón. Ídolos del corazón. Como todos sabemos, la vida cristiana es un largo proceso de santificación. Ciertamente, si tú eres creyente en esta tarde, en esta noche, tú eres un hijo de Dios, todas las promesas de Dios dirigidas directamente a nosotros son aplicables para todos nosotros en todo el contexto de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que como hijos de Dios no hemos llegado al proceso final de santificación. La santificación envuelve un proceso continuo en el cual el Señor exprime, quita, pule nuestros propios corazones para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estándar de vida, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Pero sabemos que las luchas y el pecado que corrompe muchas veces la sociedad y nuestros propios corazones nos evitan el ser más como Cristo Jesús. Pero existe un problema bien singularizado en nuestras propias vidas que muchas veces no vemos, muchas veces no conocemos y muchas veces no nos damos cuenta hasta que son expuestos, ya sea por la predicación de la palabra de Dios o por alguna amonestación o dirección de algún hermano o hermana en Cristo, y son los ídolos de nuestros propios corazones. Un famoso escritor dice: los ídolos del corazón un escritor describe los ídolos del corazón de la siguiente manera: el pecado debajo de todos los pecados. Detrás de tu pecado de ira, cuando explotamos con nuestra esposa, con nuestros hijos o con nuestros familiares o con nuestros jefes, existe un pecado aún más allí, donde hay un ídolo que está siendo atacado, está siendo amenazado, y es por eso que reaccionamos de la manera que lo hacemos. Los ídolos del corazón muchas veces pasan desapercibidos.
Los ídolos de nuestros corazones son algunas de esas áreas en nuestras propias vidas en las cuales no nos damos cuenta, como lo dice en inglés, es un punto ciego en nuestra vida espiritual. Y es mi deseo en esta noche que al nosotros estudiar la palabra de Dios podamos entonces desenmascarar esos ídolos que están en tu corazón y en mi corazón, aunque he predicado el sermón ya 2 veces aquí en el país, en tu corazón y en mi corazón, y que con la ayuda y la palabra y el poder del Espíritu Santo podamos entonces retomar nuestra vista en la perspectiva de lo eterno y no en lo terrenal. Como vimos allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 6, el Señor le está revelando al pueblo de Israel la realidad de la idolatría en la vida de ellos mismos. En primer lugar, vamos a estudiar la realidad de la idolatría en la vida del pueblo de Israel. En los versículos 4 y 5 vemos una descripción de lo que el Señor está tratando de comunicarles a ellos. Miren cómo dice en el versículo 5 de manera especial: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Este mandato que Dios le está dando no es solamente al ídolo físico el cual ellos estaban construyendo, sino que si los israelitas llegaban al punto de arrodillarse y adorar cierta imagen, era porque ya sus corazones habían ido tras esos ídolos. No era necesariamente la imagen física, la estatua o el dinero o las posesiones que tenían que se convertían en ídolos. Era el corazón de ellos que inmediatamente era inclinado a seguir otras cosas y a poner otras cosas delante de Dios. La realidad de la idolatría en el pueblo de Israel era algo que Dios mismo quería combatir, y la ordenanza es: no hagas ídolos delante de mí. No hay nadie como yo, no hay nadie que se iguale a mí. Yo soy único, yo soy espíritu, yo soy el único y verdadero Dios. No hagan ídolos delante de nosotros. Pero como dice el versículo 5, el inclinarse a las imágenes era una descripción, era una respuesta al corazón que ya había idolatrizado. Ahora estoy dándome una palabra nueva en español, la pueden escribir allí. ¿Qué es un ídolo, pastor? Pastor Manuel, ¿qué es un ídolo? No pude añadirle a esta descripción de Richard Keys, es un pastor y comentarista también. Miren cómo dice: un ídolo es algo dentro de la creación de Dios que es elevado a funcionar como Dios. Es algo bueno que Dios creó, que lo elevamos y se convierte en un Dios. Muchas veces cosas tienen el potencial de ser ídolos, dependiendo de la manera en la que reaccionemos hacia ellos. Idolatría no siempre envuelve una negación a la existencia o carácter de Dios. Cuando tenemos ídolos en nuestras vidas, muchas veces no estamos negando el poder de Dios, pero detrás de nuestros corazones está la idolatría de nosotros mismos o a lo que seguimos idolatrando. La idolatría pudiera bien venir en forma de algo que es perfectamente bueno. Escuchen bien, la idolatría puede venir en forma de algo que es perfectamente bueno. Un ídolo puede ser algo físico, un ídolo puede ser una propiedad, una persona, una actividad, un rol en la vida, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, un héroe, cualquier cosa que sustituya a Dios del primer lugar que solamente Él merece, se convierte en un ídolo en nuestras vidas. Otro autor decía lo siguiente: lo que muchas veces queremos no es malo en sí, pero el problema es que lo bueno que queremos, lo queremos demasiado. ¿Ven la diferencia? Muchas veces la idolatría no viene en forma negativa o en forma moralmente en contra de la ley o la voluntad de Dios, pero muchas veces lo bueno que queremos, lo queremos demasiado. Y al quererlo demasiado, entonces, este deseo, este afecto de nuestro corazón sustituye a Dios por encima, sustituye a Dios en todo lo que hacemos.
Muchas veces el objeto de nuestro deseo es algo malo en sí. Por ejemplo, si yo deseo hacerle daño a alguien, definitivamente es pecado. Mi deseo en ese momento es pecaminoso. Pero muchas veces mi deseo es algo bueno. Mi deseo es el que muchas veces Josué se comporte bien, o muchas veces mi deseo es que mi esposa responda bien a su esposo, o muchas veces mi deseo es el tener alguna posesión material que yo pienso que va a beneficiar a mi familia. Pero el problema es que ese buen deseo, cuando se convierte en una obsesión que controla mis pensamientos, mi sueño, mi levantarme, mi acostarme, entonces se está convirtiendo en un ídolo en tu corazón y en mi corazón. ¿Cuál es la fuente de esa idolatría? ¿Por qué es que luchamos con la idolatría? ¿Por qué este pasaje escrito cientos de años atrás, miles de años atrás, se aplica tanto a nosotros hoy día como se aplicaba al pueblo de Israel? La fuente de nuestra idolatría, hermanos, es lamentablemente nuestros corazones pecaminosos. Miren cómo dice Santiago 1 del 13 al 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, otra vez la palabra, deseo, de tu propio deseo, tú eres atraído y seducido a hacer el mal. Viene del propio corazón pecaminoso de uno mismo. Y es interesante como en Ezequiel 4, del 14 al 15, el Señor viene y habla al pueblo por medio del profeta Ezequiel. Y miren la frase que él utiliza en el versículo 14. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Miren cómo cuando llegamos al profeta Ezequiel, ya él no está hablando literalmente de estatuas o de imágenes, sino que el Dios mismo dice, los ídolos que han puesto en sus corazones. Los corazones de ellos ya se habían ido tras sus propios deseos carnales y pecaminosos que emanaban del corazón sucio y contaminado del ser humano. Sigue diciendo el versículo 5, Ezequiel 4, ahora en el versículo 5, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Cuando llegamos a este punto aquí ya, la idolatría del pueblo de Israel se había vuelto una idolatría del corazón, no necesariamente física. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Quizá han escuchado al famoso conferencista Paul Tripp que dice lo siguiente: quiero pensar que mi mayor problema en esta vida es el malvado mundo que me rodea. Muchas veces queremos pensar eso, ¿verdad? El problema en este mundo es que vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo oscuro. Y la influencia de este mundo está afectando mi vida, pero miren cómo él sigue diciendo, cuando en realidad mi mayor problema en esta vida es el malvado corazón que existe dentro de mí. Oh hermanos, no hay enemigo más peligroso que nuestros propios corazones. Si leemos a través de la Biblia, podemos ver cómo continuamente el Señor llamaba al pueblo de Israel a rechazar la idolatría, rechazar la idolatría, rechazar la idolatría. La Biblia está llena de ejemplos de idolatría continuamente y este es un llamado más de Dios a rechazar la idolatría. Oh hermanos, la idolatría era una realidad de la cual estaba bien consciente Dios cuando le llamó a ellos al pueblo de Israel, a no seguir a dioses ajenos. Pero no vayamos muy lejos, porque en tu corazón y en mi corazón existen ídolos, los cuales han tomado el lugar de Dios muchas veces en nuestras vidas. La realidad de la idolatría se aplica tanto a ti como a mí hoy día. Es interesante como muchas veces el padre de familia que tiene el deseo de proveer a su familia tiene una obsesión por el trabajo continuo y el trabajo se convierte
en la prioridad de su familia, con el deseo de proveer algo bueno para su familia. El joven o la joven que ha estado esperando por tantos años por ese joven o esa joven con la cual quiere formar una familia para la gloria de Dios, el deseo bueno de tener una pareja con quien pasar el resto de nuestras vidas se puede convertir en un ídolo en tu corazón, tanto como en mi corazón. Cuando sustituye el deseo de Dios pensando que si tengo esa cosa o si tengo a esa persona, entonces ya yo tengo mi vida hecha. O entonces ya he resuelto lo que tanto anhelaba. Oh hermanos, que el Señor nos guarde de la idolatría en nuestros propios corazones. El Señor mostró un ídolo en mi propio corazón de los muchos, los cuales el Señor ha estado exprimiendo y dolorosamente sacando a través del ministerio de mi esposa, mi propia vida. Para los que no sabían, yo después de haberme graduado de Northland, yo hice una pasantía en una iglesia americana allá, se llamaba Iglesia Bautista del Calvario, y en esta iglesia me pedían predicar muchas veces o enseñar en inglés. Y cada vez que nos sentía, los 2 primeros años yo hice la pasantía, el tercer año yo fui uno de los pastores de la iglesia, y en el cuarto año ya el Señor me llamó al ministerio de la iglesia Camino al Cielo. Pero cada vez que los hermanos me pedían enseñar la escuela dominical, una serie, o predicar en inglés, mi corazón resistía. Con todas mis fuerzas resistía el hacer tan buen llamado como el predicar la palabra de Dios. En ocasiones lo hacía y el Señor, aún por encima de mi pecaminosidad, el Señor honraba su palabra. Pero no fue hasta que mi amada esposa me hacía la siguiente observación. Manuel, quizás puede ser que en tu propio corazón a ti te preocupa más cómo tú te ves enseñando en un idioma que tú no dominas, que lo que el Señor realmente está haciendo a través de ti. Y el problema de idolatría en mi propio corazón era que en esos momentos en los cuales yo me paraba a predicar con mi inglés machacado, como decimos, ¿verdad? Yo me preocupaba más de que la gente se burlara de mí, o que la gente cuestionara, o que la gente, como hacían a veces, se riera en medio del mensaje o en medio de la enseñanza, porque yo no estaba hablando un inglés pulido, un inglés bueno, un inglés americano, un inglés bien presentable en ese momento. Mi temor, mi idolatría era, yo quiero verme bien. Yo no quiero ser un ridículo delante de estos americanos. Yo no quiero ser un ridículo delante de mi esposa. Yo no quiero que se estén riendo cada vez que pronuncie una palabra incorrecta. Pero algo tan sencillo como esto estaba destruyendo la efectividad del ministerio de un servidor, porque yo estaba sirviendo como para los hombres y no para Dios. Y no fue hasta que fui recordado con la realidad de que mi identidad no se encuentra en que también yo pudiera hablar el inglés. Mi identidad se encuentra en que la sangre del Cordero, Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo, me ha redimido, y sea con un acento o sin acento, el ministerio del Evangelio, la predicación de Cristo sigue adelante. No depende de mí. Es necesario que Manuel mengüe y que Cristo crezca. ¿Qué tal tú? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen enojar? Esto me ayudó mucho, este ejercicio. ¿Cuáles son esas cosas que cuando suceden o me la hacen, yo exploto, me hacen enojar? Como decimos en Dominicana, me hierve la sangre. Muchas veces estos son indicios de que detrás de aquel objeto o de aquel persona existe algo que estamos protegiendo o que nuestro propio corazón está protegiendo. Ídolos del corazón. ¿Cuál es esa posesión que tanto anhelas, que tanto trabajas, que tanto sudas,
que tantos descuidas incluso el ministerio de tu familia o el ministerio de la iglesia, porque estás persiguiendo ese sueño o esa posesión por encima de todas las cosas y ha tomado un segundo, tercer, cuarto plano en tu propia vida y te has olvidado de que Dios merece todo tu tiempo, toda tu energía, toda tu atención. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú dirías: si no tengo esto, me quitan esto, prefiero morir? Quizás no lo decimos así, pero la manera en que actuamos y respondemos a los ídolos del corazón nos describen cuáles son estas cosas que no nos permiten vivir nuestra vida cristiana con una perspectiva en lo eterno. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿existe algo en tu vida, hermano? ¿Existe algo en mi vida que está tomando el lugar de Dios en esta noche? ¿Existe algo en el cual tú aquí sentado y evaluando tu propia vida, como espero que el Señor esté haciendo por medio de su Espíritu, en la cual el Señor ha comenzado a hablar y a mostrarte esta área, esta persona, esta posesión, esta actividad, este sueño? Joven, hermano, padre, madre, está tomando mi lugar, dice Dios, en tu vida. La idolatría, hermanos, no va tan lejos de lo que pensamos, está en nuestros propios corazones. Y es interesante el ver cómo el pasaje continúa hablando sobre las consecuencias entonces de la idolatría. ¿Por qué la idolatría es algo tan severo y algo tan serio que Dios toma con tanta seriedad? Una de las consecuencias de la idolatría que vemos en el pasaje, la vemos en el versículo 5, cuando Él dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Señor está diciendo: yo repudio la idolatría. Yo odio la idolatría, al punto tal que yo demuestro mi celo por ustedes para protegerles, para cuidarles, para evitarles a ustedes las consecuencias que vienen al ustedes dar sus corazones tras los dioses de sus propios corazones. La palabra celoso allí comunica esa intensa pasión que Dios tiene para proteger y defender a los suyos. Viniendo aquí otra vez, es un paso de fe cada vez que vengo aquí a manejar en la República Dominicana. Se me olvidó cómo manejar aquí. Y cualquier motorista que viene o cualquier carro que viene, yo estoy con aire acondicionado, estoy nervioso, estoy sudando y llena tranquilo. Y yo, dame un tiempo. Porque viene el camión, viene el carro. Bueno, si yo andara solo aquí, yo no tuviera tanto miedo, pero yo tengo a mi familia conmigo ahora. Yo tengo a 2 niños conmigo allí atrás. Y ahora mi instinto natural como padre es de con celo proteger a ese motorista que parece se va a estrellar contra la puerta. Así que yo freno, así que yo acelero, así que yo evado. ¿Por qué? Porque mi celo, mi deseo es el de pasionalmente cuidar a estos niños que puedan regresar con bien a donde sus abuelos allá. Dios tiene ese mismo celo por ti, por mí. Por eso Él te dice: yo soy celoso. ¿Sabes qué? Yo soy celoso cuando el dinero toma posesión por encima de mí en tu vida, hermano o hermana. Dios dice: yo soy celoso cuando el sueño y el trabajo toma posesión de mí. Yo soy celoso. Yo soy celoso cuando ese joven o esa joven tienen a su futuro esposa o esposa como número 1 en la vida de ellos, cuando Dios debe tomar la prioridad en tu vida. Dios dice: yo soy celoso. Yo soy celoso cuando por las noches la televisión o la tecnología y los aparatos electrónicos toman lugar en tu propia vida y en tu propio corazón, y al acostarte o al levantarte, Dios no tiene prioridad en tu vida. Yo soy celoso. La consecuencia de esa idolatría en este pasaje tiene repercusiones muy importantes, porque Él dice: yo castigo
yo persigo no solamente la primera, segunda, hasta la tercera y cuarta generación. Y como todos sabemos, los hijos de Israel que vieron a sus padres irse tras los dioses, también perseguían los dioses como sus padres perseguían a los dioses. Algo increíble que he experimentado allá en el ministerio es que predicándole a los amigos mexicanos, existe una atadura al tradicionalismo del catolicismo. Yo soy católico, ¿por qué? Porque mi bisabuelo lo era, porque mi mamá lo es, porque quiero ser católico. Pero ¿qué pasó? Que ese bisabuelo que se dio a esta vida de idolatría, a una estatua, a una virgen, los santos, transfirió a sus hijos. Sus hijos transfieren a sus nietos esta idolatría, al punto tal que esta ceguera espiritual viene como consecuencia de la idolatría en los propios corazones de ellos. Pero oh padre, oh madre, oh adulto, oh joven, ¿qué tal de nuestros hijos? ¿Qué estamos transfiriendo a nuestra segunda y tercera y posible cuarta generación? Si traemos a nuestros niños de manera individual y le preguntamos, dime algo, comunícame algo especial acerca de tu padre y su relación con Dios, ¿tendrían algo que decir nuestros hijos? O nuestros hijos tristemente responderían, realmente no tengo mucho que decir acerca de mi padre y su relación con Dios. Mi papá era un liceísta de primera, un aguilucho, un escogidista de primero. Estrellista, ¿hay estrellista aquí? Ok, no, yo sabía que no. O dirán, mi papá amaba a Dios. Mi papá ponía la tecnología a un lado cuando llegaba a la casa. Mi papá no se sentaba en un mueble a mirar el Facebook o a mirar la televisión todo el tiempo. Mi papá nos reunía, mi papá nos predicaba la palabra, mi papá nos hablaba de Cristo, mi papá nos dirigía en las noches al acostarnos, mi papá oraba conmigo, mi mamá hacía esto, mi mamá hacía lo otro. Mi familia está empapada de esta idea de que Dios es supremo, de que el hablar de Dios es algo normal en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque hemos decidido con la gracia de Dios decirle no a los ídolos de nuestros propios corazones y decirle sí al hermoso rostro, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Él es más precioso que estos ídolos. ¿Cuál es el remedio, pastor? ¿Cómo yo lucho con los ídolos? Porque yo examinando mi propio corazón, esta tarde cuando repasaba, otra vez comenzaron a salir ciertas áreas una vez más. ¿Y cuál es el remedio? Miren conmigo el versículo 2 de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si ustedes se dan cuenta, a través del Antiguo Testamento, es una frase que el Señor continuamente repite a través de todo el Antiguo Testamento. Incluso en los salmos, el mismo salmista en sus alabanzas y adoraciones, en sus escritos, él literalmente les recuerda al pueblo de Israel, les recuerda lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Y lo que encontramos aquí en este versículo es una pequeña representación, es un pequeño recordatorio de que no vale la pena seguir a ídolos porque Dios ha hecho muchas cosas más grandes que el favor inmediato, que el favor vacío, que las cisternas rotas que este ídolo nos ha llevado a excavar en nuestras propias vidas. Lo que vemos aquí, una pequeña representación del mismo evangelio de Dios mismo. Dios le llama al pueblo de Israel a recordar lo que él ha hecho. Y Dios nos llama a nosotros aquí una vez más a recordar el glorioso y precioso evangelio de Cristo Jesús. Tú y yo estábamos perdidos, dados a la idolatría emocional, espiritual, física, mental. Estábamos sumergidos en el mundo del pecado.
y fuimos rescatados de las llagas del infierno por la poderosa predicación y palabra de Cristo Jesús, la cual nos salvó, la cual nos redimió, la cual nos lavó, la cual nos limpió y nos rescató de la idolatría a la que tú y yo estábamos envueltos antes de venir a Cristo. El Evangelio nos dice que la santidad del Dios, que es 3 veces santo, poderoso y puro, el pecado que tú y yo tenemos, que merece ser castigado, el sustituto que viene a ser Cristo por nuestras vidas, su muerte y su resurrección, nos deben continuamente, hermano, motivar a decirle que no a los ídolos, porque ya Cristo Jesús pagó y murió en la cruz del Calvario por esos ídolos. Lo que estamos haciendo muchas veces es regresando a ellos, como si ellos tienen algo que ofrecer comparado con el mejor sacrificio jamás hecho, la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a meditar y a recordar el Evangelio y fuimos realmente movidos y afectados por este sacrificio de Cristo Jesús? Jerry Bridges dice en su libro sobre la gracia, dice que muchos cristianos luchamos en nuestra vida espiritual más de lo que debemos. Y la razón es esta: olvidamos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces hemos pensado, hermanos, que el recordar el Evangelio en mi día a día es algo que mi primo que no conoce a Cristo, mi vecino que no conoce a Cristo necesita. Yo necesito que mi vecino venga a Cristo, que escuche el Evangelio y lo traemos a la iglesia o vamos y le predicamos el Evangelio. Pero hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación. La traducción es dinamita misma, es poder mismo, es un poder incontenible. Es un poder que no se agota, es un poder que está activamente obrando día y noche en favor nuestro. Es un poder que nunca se detiene. El Evangelio necesita ser recordado continuamente cada vez que nos levantamos, durante nuestro mediodía, durante nuestras noches. Es el Evangelio que te capacita a ti y a mí a decirle no al dinero y amar más a Cristo que el dinero. Es el Evangelio que te capacita a ti a guardar tus ojos y tu corazón de la inmoralidad. Es el Evangelio que te capacita a ti, a mí, de no dar nuestras bocas y nuestros oídos a comentarios innecesarios, los cuales no estamos llamados a hacer como cristianos. El Evangelio cubre toda, es como una sombrilla que cubre todo el aspecto de la vida cristiana. No es solamente un evento de una sola ocasión, es un evento que vivimos diariamente. El Evangelio se predica todos los días en nuestras vidas. Cuántas veces en mi hogar, como compartía con los jóvenes el jueves en la cancha, yo le quiero dar el tratamiento del silencio a mi esposa cuando ella hace algo, dice algo, ¿verdad? Llego a la casa, pasó algo y yo me pongo a ayudar a lavar los trastes y ella está ahí y yo como que la ignoro. Pero cuando recuerdo el Evangelio me dice: Manuel, Cristo Jesús ya murió por los pecados de Jenna. Tú no tienes que castigarla más. No la castigues. Ya Cristo Jesús murió por ella. Padres, cuando nuestros hijos llegan con la mala nota o con la mala noticia a nuestros hogares, los padres y las madres le damos el tratamiento también indiferente a nuestros hijos o nos pasamos en un sentido con nuestra disciplina. ¿Sabes que es bueno disciplinar a tus hijos? Hazlos dentro del parámetro bíblico, pero tú no tienes que castigarlos más de lo que ya Cristo pagó por ellos. Eso es el vivir el Evangelio día a día. Cuando somos tentados, los hombres, con la inmoralidad rampante que existe en el día de hoy, cuando somos tentados continuamente, estamos siendo bombardeados continuamente
debemos recordar el Evangelio. Oh Cristo, tu sangre preciosa lavó este mi pecado en el cual estoy siendo tentado a entrar. Oh Cristo, yo quiero ver tu reino, yo quiero ver tu gloria. Oh Padre, ayúdame. Oh Cristo Jesús, tú moriste en la cruz por esta situación. Rescátame de esta tentación en este momento. Tú recuerdas el Evangelio diariamente. Tú recuerdas el Evangelio cuando estamos tentados de una manera u otra a responder de una manera incorrecta con nuestras conversaciones o con nuestra boca. Y recordamos y le pedimos al Cristo que cuando fue amenazado y bofeteado y bochornado, no respondió de la misma manera, sino que respondió con gracia. Tú recuerdas el Evangelio allí también. Oh hermanos, el Evangelio no es algo estoico, no es algo que no tiene ninguna habilidad de actuar en estos días. El Evangelio lo necesitas tú como lo necesito yo hoy día. Conclusión. Ante la idolatría que embarga nuestros corazones, corre a la cruz de Cristo. Corre a la cruz de Cristo. Yo quiero dar algunas sugerencias que yo siempre doy a mi iglesia al final de cada sermón para tener cierta aplicación a lo que hacemos, a lo que el Señor nos está presentando. La primera de ellas, una manera en la que luchamos con la idolatría en nuestros propios corazones es pasando tiempo con Dios en su palabra. Si somos honestos, la mayoría de las veces que luchamos más en nuestra vida espiritual y con la idolatría es cuando la palabra de Dios no tiene una prioridad en nuestro día a día. ¿Cuántos de nosotros somos propensos a prender el celular y a apagar la alarma y terminamos chequeando el internet, los deportes, las noticias, Facebook, Instagram y todo lo que existe allí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es una prioridad en nuestras vidas. Es esta palabra la que el mismo libro de Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios puede cortar, puede eliminar, puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, cuando estamos sentados allí, leyéndola, estudiándola, pidiéndole al Señor, Señor, vengo hambriento delante de ti, dame palabra tuya. El Señor revela esas áreas en las cuales tú y yo necesitamos apartarnos del pecado y correr hacia Él, pero viene de pasar tiempo en la palabra de Dios. Oh hermanos, hay un famoso pastor que dice lo siguiente: qué pena que muchos cristianos hemos olvidado que la Biblia es un libro que hay que leerlo. Hermanos, la Biblia no se, como decimos en dominicano, no se pega. El espiritualismo no se pega. El ser espiritual no se pega de yo andar con alguien espiritual únicamente. Es una disciplina que se desarrolla y se ejerce continuamente. Continuamente. Pasa tiempo con Dios en su palabra. Número 2. Sugerencia número 2 a luchar con los ídolos. Examina tu corazón continuamente a la luz de las Escrituras. Examina tu corazón continuamente a la luz de las Escrituras. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi ¿qué? Mi corazón. Mira cómo dice el salmista: Señor, yo no confío en mi propio corazón. Yo no confío en mi propio corazón. Y yo aquí predicando, parado delante de ustedes, llevando palabra de Dios, yo no confío en mi propio corazón. Examina tu corazón continuamente a la luz de las Escrituras. Él dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Son esos pensamientos los que luego llegan a acciones, las cuales nos lamentamos en nuestro caminar cristiano. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, tú Señor, guíame en el camino eterno. Oh, guíame, Padre. Él está mostrando allí su humildad y su dependencia delante de Dios. Yo no puedo luchar contra los ídolos de mi corazón solo. Oh Señor, tú guíame. Oh Señor, este amor al dinero, este amor a la tecnología, este amor a las cosas, Señor, tú cámbialas, tú quítalas. Yo me someto delante de ti.
cámbiame y guíame en el camino eterno. Examina tu corazón. Oh, hermanos, de vez en cuando es bueno, solamente en un mundo tan ocupado, hace mucho que no sale esta palabra, bulloso, porque allá son mexicanos la mayoría, y las palabras dominicanas a veces son ofensivas para ellos, así que estoy en un lío allá metido como quiera. Tan bulloso, es bueno a veces, muchas veces, apagar todo, trancarte en tu cuarto, en aquella habitación y dejar que el Señor hable a tu corazón. Examina tu corazón. Finalmente, vive en humilde comunidad. Vive en humilde comunidad. Ven a la iglesia. Ven a la iglesia. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo estoy muy seguro que esta mañana había más personas de las que están aquí en esta noche. Y no estoy diciendo necesariamente, no conociendo todas las circunstancias que muchos presenciaron, pero muchas veces cuando evadimos el tiempo de compartir los unos con los otros, de alabar a Dios y de exhortarnos los unos a los otros, estamos exponiéndonos a que la idolatría de nuestros corazones crezca y no luchemos contra ella. Miren cómo dice, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oh hermano, no dejes de venir a la iglesia. No te dejes engañar por tu propio corazón, que cuando andas en pecado, tu corazón te llama y te mueve y te dice, yo no quiero estar con mis hermanos y hermanas en Cristo. Por el contrario, ahí es que tú realmente debes estar. Ahí es que tú necesitas estar fielmente recibiendo gracia y consejo los unos de los otros. Finalmente añadí una más esta tarde cuando estaba pensando. Admite, confiesa y admite tus ídolos delante de Dios. Pero pastor, eso es fácil. Ya yo estoy pensando, pero hermanos, es muchas veces importante el ejercitarnos y el llamarle pecado al pecado. Y es importante el literalmente delante de Dios decir, Señor, perdóname por esta idolatría de. Señor, perdóname por este pecado de. Señor, me arrepiento de esta manera de vivir. Señor, me arrepiento de mi corazón idólatra en estos momentos. Señor, 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 arrepiéntete. Confiesa en humildad y recibe con humildad. Me faltó decir esa parte. Un ejercicio que ha sido de mucha bendición y no lo digo para comunicar que la familia Sánchez es especial o más espiritual que cualquiera de nosotros aquí, pero un ejercicio muy beneficioso para nuestro matrimonio ha sido el de sacar un tiempo en el cual cuando salimos a comer o algo, hacemos lo siguiente, decimos, ok, Jennifer, ¿cuáles son evidencias de la gracia de Dios que tú ves en mi vida? ¿Qué tú ves el Señor haciendo en mi vida? Y ella procede a decir, a veces piensa mucho ella, eso me preocupa. Pero luego yo le digo a ella, ok, ¿cuáles son áreas en las cuales yo necesito crecer? ¿Cuáles son áreas de pecado que tú ves en mi vida? Y ese es el momento más doloroso, pero es el momento más dulce de mi vida espiritual, cuando otros me hablan a mi propio corazón. Esposos, esposas, esposos dirijan ese tiempo. No porque Manuel lo dijo, yo lo aprendí de otra gente también. Pero mi amor, ¿en qué áreas tú ves el Señor obrando en mi vida? ¿Y en qué áreas tú ves que yo necesito crecer? Y en una de esas conversaciones fue que Jenna me presentó a mí y me comentó cómo yo resistía a predicar en inglés. ¿Se acuerdan el ídolo que tenía? Fue en una de esas conversaciones. Oh hermanos, recibe con amor y humildad la amonestación y la reprensión de otros. Es por tu bien, es por mi bien. Nos necesitamos los unos a los otros para crecer. Que la gracia de Dios, la sangre poderosa y hermosa de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario,
nos recuerda lo siguiente: mi posición delante de Dios no depende de lo que yo pueda hacer por Él, sino de lo que ya Cristo hizo por mí. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, escucha bien, hermano, Él hizo posible que tú le digas no a los ídolos y sí a Cristo. Es posible porque ya Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Vamos a orar. Padre, te suplicamos que esta palabra tuya, como promete Hebreos 4:12, penetre en nuestros corazones y discierna las intenciones de cada uno de nosotros. Señor, tu iglesia a nivel mundial, a nivel local, necesitamos urgentemente, continuamente, persistentemente, estar alertas ante los ídolos que nos atacan y embargan nuestros corazones. Y el tema y el lema de esta amada iglesia, Señor, es teniendo una perspectiva en lo eterno. Y Padre, muchas veces el ídolo del materialismo, el ídolo de la comodidad, el ídolo de la autoimagen, los ídolos con los cuales luchamos, Señor, nos roban del gozo, del poder mirar hacia lo eterno. Nos hemos enfocado en lo terrenal y en lo presente. Oh Cristo, tú que moriste por nosotros en aquella cruz del Calvario, tú que nos das el privilegio y la oportunidad de vivir y morar en nosotros, y la gran promesa de que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros mismos, sino que tú vives en mí, en nosotros, Señor. Esta gran verdad te suplicamos que nosotros la abracemos, la recordemos y le digamos no a la idolatría. Le digamos sí a Cristo. Oh, tú eres más hermoso, tú eres más valioso. No hay nadie como tú. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.